Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, espero que estén igualmente muy bien. Esta semana vamos a tratar un nuevo tema en esta introducción a la filosofía de la ciencia y pues no es otro que la filosofía de la ciencia de Karl Popper, del cual digamos tenemos la gran fortuna de que
no necesitamos remitirnos a un capítulo, digamos, fragmentario o cosas así por el estilo, sino que tenemos un texto, en este caso una conferencia del mismo Popper, que es casi una síntesis, y él mismo lo plantea así, una síntesis de todo su pensamiento acerca de la ciencia. ¿Cómo les fue a ustedes con esta conferencia? ¿Cómo la vieron? ¿Fácil, difícil? ¿Algo que les haya llamado la atención o que no hayan entendido? ¿Quién quiere comentar algo? ¿No? ¿Ninguna impresión? ¿Ninguna duda? Bueno, listo. Entonces, estamos tratando de, pues, uno de los grandes referentes de la filosofía de la ciencia, en especial porque fue el primer viraje, ¿cierto? O la primera puesta en cuestión, propiamente hablando, de la propuesta del Círculo de Viena, ¿cierto? El mismo Popper perteneció durante un tiempo al Círculo de Viena, pero había algo que no le terminaba de cuadrar, sobre todo con su noción de la verificación y de los enunciados del papel que juegan los enunciados de observación en la construcción de las teorías científicas, de las leyes de la naturaleza. Y el mismo Popper, digamos, lo revela así. Esa diferencia estaba basada desde el principio, o mejor dicho, desde el principio, lo dice ahí desde 1919, su pregunta acerca de la ciencia ya se alejaba un poco del Círculo de Viena. A él no le interesaba tanto la veracidad, a él no le interesaba tanto el significado del lenguaje dentro de la ciencia como, digamos, vehículo que hace posible un conocimiento cierto sobre el mundo, sino que él le interesaba otra cosa que otra cuestión que el Círculo de Viena, digamos, despachó de manera muy simple, que es distinguir la ciencia de lo que no es ciencia, de lo que sería otra cosa diferente. Para el Círculo de Viena, lo que no sea ciencia sería metafísica y por tanto sería un lenguaje sin sentido. En eso también se va a distanciar un poco Popper, ¿cierto? ¿Y cuál sería entonces esa cuestión? Bueno, ya se los acabo de mencionar. ¿Qué es lo que distingue a la ciencia de la pseudociencia, ¿sí? De la falsa ciencia o de lo que pretende pasar por ciencia sin serlo? ¿Sí? Que vendría siendo un poco lo mismo que hacerse esta pregunta. ¿Qué hace a una teoría, digamos, a una afirmación que es según la cual un determinado fenómeno sucede por esta razón o sucede por esta causa? Esa clase de afirmaciones, digamos, no todas pasarían por ser científicas, ¿cierto? Hay muchos intentos de explicación de diversos fenómenos de la realidad cuya explicación, valga la redundancia, tiene elementos, tiene una estructura tal que no permitiría decir de esa afirmación que fuera científica, ¿cierto? Como por ejemplo explicar un rasgo de la personalidad de alguien porque el día en que nació dos astros se alinearon por decir alguna cosa, ¿cierto? En una afirmación como esa hay algo, ¿sí? Problemático que no tendría una afirmación como las de la relatividad de Einstein, que no tendría
afirmaciones como las de la física newtoniana, ¿sí? ¿Qué distinguiría a esa clase de afirmaciones, a unas de otras? Eso es lo que, digamos, se pregunta Popper y no está conforme con la respuesta tan rápida, ¿sí? Como tan simple, a la vez tan contundente, pero tan simple de responder a esa pregunta, ¿sí? La ciencia se distingue porque es experimental e inductiva, ¿cierto? Porque a partir de observaciones que se repiten, ¿sí? Con cierta regularidad, se encuentra una hipótesis que dé explicación a esas regularidades. Hay algo que todavía no le cuadra a Popper, no le termina de cerrar respecto a esa respuesta. Claro, su propuesta sería una teoría del conocimiento aplicada a la ciencia, ¿cierto? Es decir, de cuál es el secreto que tiene la ciencia que hace de ella un conocimiento cierto sobre la realidad, ¿sí? Sin descartar, y eso lo veremos más adelante, que afirmaciones de las que no se podría decir que son científicas, eso no quiere decir, según Popper, que entonces haya que desecharlas, ¿sí? Que haya que considerarlas pura charlatanería o que haya que considerarlas metafísica o mito o cosas así por el estilo. No, las afirmaciones, las explicaciones sobre el mundo que todavía no son científicas, dice, pueden llegar a serlo, ¿sí? Pueden llegar a serlo, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, ante esa respuesta tradicional, condensada en el Círculo de Viena, de que la ciencia se distingue de todo lo demás por su método experimental, empírico e inductivo, y sobre la inducción también vamos a hablar un poco, que parte de la observación, ¿sí? Esa respuesta no satisface a Popper según él, porque si nos quedamos con esa definición, si nos quedamos con ese criterio, muchas cosas que son parte de la ciencia tendrían que considerarse como pseudocientíficas y muchas cosas de las que normalmente se afirma que son pseudocientíficas tendrían que incluirse dentro de esa definición de ciencia. Pone el ejemplo de la astrología. La astrología supuestamente se basa en observaciones, ¿sí? Observaciones como la alineación de los astros el día que nació uno, ¿cierto? Y eso supuestamente es una observación, pero hay algo en la astrología que no permitiría decir que afirmaciones como esas realmente constituyan un conocimiento objetivo, verdadero, que pueda demostrarse empíricamente sobre el mundo, ¿cierto? Incluso ya esa misma noción de demostrar empíricamente ya para Popper es un poco problemática, o al menos habría que matizarla bastante. Pero entonces vamos con orden para ir descubriendo cada uno de esos puntos. Entonces él lo cuenta casi que a modo de una autobiografía intelectual para, digamos, explicar cómo llegó a las preguntas que le permitieron plantear su filosofía de la ciencia. Entonces él cuenta, dice, había cuatro teorías que estaban muy de moda en Austria y en Europa en general a principios del siglo pasado. Entonces, primero estaba la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿cierto? Y dice que Popper y junto con muchos otros colegas estaban pues, muy interesados y muy impresionados por ese nuevo descubrimiento. Pero al mismo tiempo también, mientras que Einstein estaba estaba en su pleno apogeo, también lo estaban, ¿sí? Marx, Freud y Adler, ¿cierto? Y el comentario que voy a hacer sobre estos tres se reducía básicamente a Marx y a Freud, porque, digamos, de Adler no conozco prácticamente nada, entonces no podría, pues, como
decir demasiado, pero sobre los otros dos, pues sí que puedo decir un par de cositas. Le dice, listo, están muy de moda estas cuatro teorías, ¿sí? Pero él decía, listo, él empezó a notar que la relatividad de Einstein tenía algo diferente de la filosofía de la historia de Marx y la, digamos, su dialéctica materialista y el psicoanálisis de Freud. Y advierte, y esa diferencia no tenía nada que ver con la veracidad de las teorías, ¿cierto? No tenía nada que ver con si, digamos, Marx tenía razón en sus afirmaciones acerca de la lucha de clases y el final de la historia, como esa disolución de las clases sociales en una sociedad igualitaria, etcétera. Y no tenía nada que ver con si, pues efectivamente, en la mente humana se puede clasificar como ello, yo y super yo, ¿cierto? Decía, había algo que no me terminaba de convencer de estos tres, de Marx, de Freud y de Adler. Y él lo plantea primeramente en estos términos. ¿Sí? Que parecían más mitos que explicaciones científicas y no es, digamos, simplemente una exageración o un calificativo pues peyorativo por llamarlos mitos, sino que precisamente el mito, lo que tiene de particular el mito en una sociedad y por la misma razón es, digamos, es una etapa primitiva, ¿sí? Del pensamiento humano, es que el mito lo explica todo, ¿cierto? Todo lo que sucede dentro de una sociedad, todas sus normas morales, sus rituales religiosos, sus costumbres, su división social, etcétera, pueden ser justificados a partir del mito, ¿sí? Y de ahí que él viera esa similitud entre Marx y Freud, ¿cierto? No propiamente Marx, sino más fácil de los adeptos posteriores a Marx, los marxistas. Todos los sucesos de la historia pueden ser explicados y justificados en términos de la finalidad que persigue la historia de la humanidad en esa disolución de la lucha de clases. Sé que probablemente lo estoy caricaturizando, pero es en aras de la explicación. No conozco la psicología del individuo de Adler, entonces no podría decir mucho al respecto. Y él empezó a descubrir eso. Es que, a ver, ¿por qué a muchos de mis colegas pensadores que conozco, por qué mucha gente está tan fascinada con Marx algunos, con Freud por parte de otros? Es que consideran que, o digamos, la virtud que suelen destacar de, de la teoría de Marx y la teoría de Freud es su carácter omniexplicativo, ¿sí? Es decir, cualquier suceso, cualquier hecho, pues que tenga que ver obviamente con el campo de estudio de cada teoría, parece que puede ser explicado en los términos de la teoría. Me explico. Mm, permítame un segundo. Permítame un segundo, por favor.
Listo, ahora sí. Respondiendo a la pregunta de Jimmy, si el mito en cierta manera podría ser salirse por la tangente para dar una explicación superficial y no desde el trasfondo de una realidad. Más allá de que hay que aclarar ciertas cosas en la pregunta, pero entiendo más o menos por dónde va la cosa, lo que vengo explicando es, por ahora no importa si es verdad o no, no importa la veracidad, o sea, puede que Freud diga muchas cosas que sean ciertas sobre el comportamiento humano, dirá Popper. Puede que Marx diga muchas cosas ciertas sobre la sociedad, sobre la producción económica, sobre los medios, sobre la explotación. Puede que diga cosas muy interesantes y muy ciertas. El problema que yo le estoy viendo, dirá Popper, quizás no sea culpa de Marx y de Freud directamente, sino más bien de sus adeptos, es que todo lo pretenden explicar de la misma manera. Y lo que es más grave aún, ¿sí? Lo que es más grave aún, ¿sí? Lo que es más grave aún, incluso hechos que pueden llegar a ser completamente contrarios, ¿sí? Podrían llegar a ser explicados de la misma manera y con los mismos términos. Pongo un ejemplo también muy simple. Entonces, no sé, algún freudiano principiante podrá afirmar, por ejemplo, que si una persona en su edad adulta tiene una relación muy estrecha y muy cercana con su madre, es porque en el fondo no ha superado el complejo de Edipo, ¿sí? Y en otro caso, en el que sucede todo lo contrario, en el que una persona en su edad adulta tiene una pésima relación con su madre, también podría ser explicado porque no ha superado el complejo de Edipo. Podría ser un ejemplo. Entonces vea cómo dos hechos contrarios, ¿sí? Una persona tiene una relación muy cercana con su madre y otra persona tiene una pésima relación con su madre, podrían ser explicados de la misma manera, ¿sí? Claramente se puede intuir una cierta contradicción que haría sospechar de esa clase de explicaciones, de esa clase de afirmaciones. Entonces, los admiradores de Marx, Freud y Adler estaban impresionados por el aparente poder explicativo de las teorías. Parecían explicar todo lo que sucedía en su campo y parecía no haber nada en el mundo que no pudiese ser de una manera u otra una verificación de la teoría. Y ese es justamente el problema que tiene Popper con la verificación. Profe, Dice, sí, qué pena cuenta. interrumpirles. Antes que me surge de lo que usted me habla, me hace una pregunta, me hago una pregunta, a ver si en pronto me puede sacar de dudas. Sí, claro. Porque no se puede refutar, por ejemplo, la teoría de Marx. Uh-huh. Pues me surge, pues porque, cierto, allí en el texto aparece Sí. pseudociencia, pero Ajá. pues, ¿qué pasaría si se refutaría la teoría de Marx? Eso es precisamente, ya lo voy a mencionar, pero entonces, para ir aclarando los términos, una característica que le va a imprimir Popper a la pseudociencia va a ser precisamente su carácter supuestamente irrefutable, ¿cierto? Supuestamente. O sea, para los adeptos marxistas, para los adeptos freudianos, parecería como si su explicación pudiera abarcar todos los hechos, ¿sí? De un campo específico, es decir, todos los sucesos de la historia política, social y económica de la humanidad, incluso sus sucesos más contrarios, pueden ser explicados a la luz de la dialéctica materialista de Marx, ¿sí? Todo el comportamiento humano y todos los procesos psicológicos, incluso comportamientos contrarios, podrían ser explicados a la luz de los términos de Freud, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que no le convence a Popper. ¿Por qué? ¿Y por qué para estos adeptos, o por qué actúan estos adeptos como si
las teorías de Marx y de Freud fuesen prácticamente irrefutables, pues eso ya lo vamos a ver. Entonces, dice Popper, técnicamente yo puedo inventarme cualquier teoría y si tengo la suficiente creatividad y la suficiente imaginación, puedo encontrar algo que la corrobore, entre comillas. Puedo encontrar cualquier cosa que verifique mi explicación, por muy disparatada que pueda llegar a ser, ¿cierto? Por ejemplo, con la astrología, ¿sí? Entonces, los rasgos de personalidad de los seres humanos pueden ser explicados en términos de la posición de los astros en un determinado momento. Estoy aquí simplemente inventando. Entonces, podría encontrar una verificación, una corroboración de esa hipótesis en que, no sé, la persona es Capricornio y tiene una personalidad muy, muy complicada, y como noto que tiene una personalidad muy complicada y es difícil de llevar, y según, digamos, el marco teórico de la astrología, todos los Capricornios se caracterizan por tener una personalidad difícil de llevar, entonces eso es una confirmación, ¿sí? Pero es una confirmación un poco sospechosa, ¿cierto? De lo que dice Popper es, a ver, si se trata de verificar, si se trata de confirmar, de buscar hechos que supuestamente corroboren, técnicamente, para cualquier cosa que yo me pueda inventar, puedo llegar a encontrar una corroboración si tengo la suficiente imaginación como para encontrarla. Entonces, parece que no hay suceso histórico que no pueda ser explicado a la luz de Marx. Parece que no hay comportamiento humano que no pueda ser explicado a la luz de Freud o de Adler en su defecto. Entonces, lo que dice Popper es, para la gente partidaria o adepta a estas tres teorías, ellos dicen, lo hacen porque consideran que su mayor virtud supuestamente es ese carácter omniexplicativo. Entonces va a afirmar Popper, perdón. Fui descubriendo paulatinamente al ir formando su filosofía de la ciencia que justamente ese carácter omniexplicativo es la debilidad, es el problema del marxismo, del psicoanálisis de Freud y de la psicología de Adler. Precisamente porque supuestamente pretenden un carácter omniexplicativo y que cualquier cosa que suceda, por muy contraria que parezca ser a lo que afirman, puede llegar a ser explicado de alguna forma, de manera que se siga sosteniendo el marxismo o el psicoanálisis de Freud como verdaderos, ¿cierto? Es decir, cualquier justificación puedo yo encontrar si tengo la suficiente imaginación para que, dado cualquier suceso, yo pueda explicarlo a la luz de y seguir asegurando que mi teoría es verdadera. Y eso para Popper es sumamente sospechoso. Camila, adelante. Profe, pero lo de Einstein no son trabajos científicos. Y bueno, y lo de Marx no es un estudio basado en las clases sociales que sí existen. Y bueno, pues sí, pues supuestamente él estudió muchísimo esa parte. Y Freud, Sí. bueno, no, pues dicen que no es tan probado, pero es lo que más se acerca. Entonces, de eso sí tengo dudas, pero igual es lo que más se acerca al comportamiento humano, ¿no? Y Adler no lo Claro. conoce. Por eso Popper advierte que algo sea pseudocientífico no lo hace automáticamente falso, ¿cierto? No lo hace automáticamente falso. Puede llegar a dar con cosas ciertas, pero no está procediendo científicamente en su investigación. Ese es el problema que le encuentra Popper. Y es lo que hace, según Popper, de la relatividad de Einstein, una teoría muy diferente, que tiene una característica muy diferente que lo distingue de Marx, de Freud y de Adler, ¿sí?
¿Qué pasa, por ejemplo, con la relatividad de Einstein? ¿Sí? Profe, y Entonces, otra cosa sí, bueno. es que no me quedó claro que era una pseudociencia. Ujú. Profe, una cosita, perdón, Sí, el término pseudo viene de falso, ¿cierto? falso, sí. Ujú. Pseudo Gracias, significa profe. falso. Por eso Entonces, él hace referencia ahí. Ah, perdón, profe, qué pena. sino que pseudo significa falso, entonces pseudociencia, como lo mencioné hace un rato, sería falsa ciencia o un intento de saber que en el fondo no puede ser catalogado como ciencia por diferentes motivos, ¿cierto? Porque no apela a ninguna comprobación experimental, Como la porque metafísica. habla, exacto, porque Pero lo habla de Einstein, sí. sobre objetos de los que no se sabe si existen, ¿sí? Como Camila. Pero lo de Einstein no es probado. La relatividad, Exacto. pues sí existe. Uh-huh. Exacto. Entonces, es que no olvidemos, claro, uno está muy acostumbrado siempre a hablar de la ciencia y de las teorías científicas en términos de la veracidad, ¿cierto? Aquí todavía no estamos hablando de la veracidad de la relatividad de Einstein, sino dice de su carácter científico, ¿cierto? Es decir, incluso si se hubiese demostrado posteriormente que la relatividad de Einstein era falsa, habría seguido siendo una hipótesis científica. Refutada, ¿sí? Falseada, dirá Popper, pero sigue siendo científica. Geraldine, adelante. Profe, podría poner como un ejemplo para ver si más o menos lo entiendo. Uh-huh. Sí. Sería como decir que en mi habitación hay un duende que es invisible y el duende invisible hace que las cosas caigan al suelo cuando yo las dejo caer. Ese duende no estaría explicado por la gravedad ni nada de eso y entonces no se podría falsear porque, por ejemplo, yo digo, es invisible. Entonces echémosle betún. Es que no le pega el betún porque es intangible. Entonces utilicemos un infrarrojo. No, es que no da señales de calor, entonces no lo puedes probar de esa manera. Ok, busquemos, no sé, medidores de temperatura o algo más que me pruebe a mí que ese duende sí existe. Pero llegamos al punto en el que pues digamos que doy muchas explicaciones para cada cosa, pero aún así no se puede como falsear la existencia de ese duende, entonces eso no hace que sea verdadero y eso hace que las teorías de Freud no sean una ciencia exacta como se debe ser la matemática, pues porque como ciencia debe estar libre del dogmatismo. Entonces es mejor algo que siempre se pruebe y se falsee 1000 veces y siga probándose a algo que no se pueda como falsear. Así lo entiendo, no sé. Sí. Pero o sea, el ejemplo está muy bien, sobre todo para mostrar una cosa que pensábamos ahorita más tarde, sobre pues estas pseudociencias para Popper, ¿sí? De precisamente por qué logran ese carácter omniexplicativo supuestamente. La respuesta que él da es por las hipótesis ad hoc. Ad hoc significa para esto, es decir, para una función específica. Se utiliza sobre todo en el lenguaje del derecho. Entonces, digamos, un fiscal ad hoc es un fiscal que se designa para que trabaje sobre un caso muy específico, ¿cierto? No va a propiamente a ejercer el cargo de manera permanente, sino que ha sido destinado para una sola tarea, ¿sí? Entonces significa ad hoc, significa para esto. Precisamente las hipótesis ad hoc son, según Popper, el recurso que los marxistas, que los freudianos utilizan para justificarse, ¿sí? Cuando un hecho es contrario a su explicación, cuando un hecho es contrario a su teoría. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo más propio de Popper.
Marx decía, ¿sí? Marx decía lo siguiente: la revolución proletaria, o digamos la condición principal de la revolución proletaria, es que el capitalismo se desarrolle de manera suficiente, es decir, que explote, que llegue hasta el extremo la explotación de los trabajadores, para que precisamente los trabajadores se den cuenta de la explotación en la que están, precisamente por el extremo y el colmo al que ha llegado, y hagan la revolución, ¿sí? Esa es, digamos, una afirmación teórica, ¿cierto? Entonces, primera premisa: para que se dé la revolución proletaria, tiene que llevarse el capitalismo a su extremo, ¿sí? Esa sería una primera proposición. Segunda premisa: el país donde el capitalismo está en su fase más avanzada es Inglaterra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Inglaterra sería el primer país donde se diera una revolución comunista o una revolución proletaria, ¿sí? Porque como es el que ha llevado a su mayor extremo la explotación capitalista, tendría que ser el primer sitio donde se diera la revolución. ¿Qué va a decir Popper? Esa afirmación es falsable, y ya vamos para allá, ya les voy a explicar por qué, y vamos a volver a este mismo ejemplo. No sucedió, ¿cierto? Inglaterra no fue el primer país donde se dio la revolución comunista. El primer país donde se dio una revolución comunista fue en Rusia, un país que estaba totalmente rezagado en términos industriales, en términos de desarrollo, digamos, del capitalismo, donde, digamos, la inmensa mayoría de su población no era obrera, sino campesina, y resultó que fue ahí donde primero inició la revolución, y no en Inglaterra, ¿cierto? Entonces, claro, lo que sucedió ahí fue que, a partir de una afirmación, digamos, teórica, universal, para que se dé la revolución se tiene que llevar el capitalismo a su extremo. Segunda premisa: el país donde el capitalismo ha sido llevado a su extremo es Inglaterra. Conclusión: en Inglaterra tendría que darse la primera revolución proletaria. No sucedió, ¿cierto? Entonces, ¿qué decían los marxistas de esa época? No reconoce, diría Popper, no reconoce que esa predicción se equivocó, ¿sí? Y que como esa predicción se equivocó, habría que revisar si es que hubo algún error en el planteamiento de esa teoría, de esa afirmación teórica. ¿Será que a lo mejor llevar el capitalismo al extremo no es lo único que se requiere para una revolución proletaria, sino que se requerirían varias cosas, ¿cierto? ¿Qué me dijiste, Johnny? ¿Qué decías? Profe, una preguntita. Sí. Lo que acabaste de decir, ¿se puede referir al enunciado protocolario o al testal? Entendiendo pues que no es un conocimiento como tal, como el de las matemáticas axiomático, sino que se puede y también no se puede. Exacto, sí. Sí, tiene que ver porque, digamos, de la teoría se concluye una observación, un enunciado de observación que, de ser la teoría correcta, tendría que darse, ¿sí? Es decir, si el marxismo hubiera estado en lo correcto, pues efectivamente habríamos podido observar que el primer país donde se dio la revolución fue en Inglaterra, pero eso no sucedió. Pero, digamos, respondiendo a la pregunta de Geraldine, ¿qué habría dicho seguramente un marxista de la época? Y aquí pues probablemente esté caricaturizando, pero pues en aras de la claridad. No es que Marx se haya equivocado. Lo que pasa es que la clase burguesa de Inglaterra se logró anticipar a ese suceso y planteó una estrategia para, mediante su superestructura cultural, convencer a los obreros de que no estaban en una mala situación y por ende que no se propusieran hacer una revolución, ¿sí? Es decir, el marxista plantea una hipótesis ad hoc, es decir, una explicación para ese suceso en específico, ¿cierto? Yo explico
ese suceso en específico, es decir, que en Inglaterra no sucedió ninguna revolución comunista, ¿sí? Porque es que los burgueses hicieron y esto y lo otro, para así poder concluir, no, la teoría marxista sigue siendo cierta, sigue siendo correcta, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso en especial, ¿sí? Ocurrió que los burgueses se anticiparon, etcétera, ¿cierto? Entonces lo que dice Popper es, cuando un marco teórico como el marxista o el freudiano empieza a sacar hipótesis ad hoc y saca más y saca más y saca más para explicar cada cosa que va en contravía de su propia teoría, dice, eso ya parece más algo religioso que algo verdaderamente científico, ¿cierto? Entonces, en contraste con Marx, Freud y Adler, está Einstein. Digamos, ¿qué tiene de diferente la teoría de la relatividad de Einstein frente a Marx, Freud y Adler? Vuelvo y repito, aquí no importa cuál sea verdadero y cuál sea falso. No importa por el momento. Lo que importa es el carácter científico de una explicación, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué pasó con Einstein? Que es que él planteó una teoría gravitacional, ¿cierto? Propia, digamos, de sus primeros postulados generales de la relatividad. Más allá de los detalles de qué dice esa teoría, lo importante es lo que explica aquí Popper. La teoría gravitacional de Einstein conducía a una conclusión, ¿cierto? Una conclusión que se podía observar. ¿Y cuál era esa conclusión? Que la luz, ¿sí? La luz que viaja por el universo, al igual que los planetas, que los asteroides y que, digamos, los cuerpos sólidos del universo, puede sufrir la atracción gravitatoria de cuerpos de gran masa. Es decir, así como un asteroide puede verse atraído por la gravedad del Sol, la luz de una estrella también puede verse atraída por la gravedad del Sol. ¿Y cómo podríamos, y digamos, por este hecho, una estrella que si la observamos, ¿sí? Si la observamos en el espacio, está en una posición que se ve, digamos, relativamente cerca al Sol, ¿sí? Cuando, digamos, el Sol, cuando observemos el Sol, ¿sí? La estrella se va a ver como si estuviera un poquito corrida, ¿sí? Como si estuviera, digamos, un poquito más lejos de lo que está en realidad, como si estuviera movida, ¿sí? Para Einstein la explicación es que la luz de esa estrella que viaja en línea recta a través del universo, cuando se encuentra con el Sol, sufre su atracción gravitatoria y se mueve un poquitico. Y entonces, al nosotros observarlo, parecería como si la estrella estuviera en una posición un poquito más lejana de la que se encuentra en realidad. Entonces, como de día, digamos, en la época, ya hoy, digamos, eso se puede observar con telescopios, pero en la época de Einstein, digamos, era imposible hacer una observación astronómica de día para poder, digamos, corroborar si eso era verdad, pues porque obviamente el brillo de la luz del Sol impediría ver las estrellas que están posicionalmente cerca, ¿cierto? Pero dice, en un eclipse solar sí que se podía observar. Entonces menciona un físico de apellido Eddington, no recuerdo exactamente ahora el nombre, viajó a Brasil y creo que a otros 2 países en 1919, aprovechando que ese año iba a haber un eclipse solar, para, digamos, tomar fotografías de una constelación, digamos, posicionalmente cercana al Sol de noche, y la misma fotografía de la misma constelación, pero durante el eclipse.
¿cierto? Y si al comparar las dos fotos se nota que una estrella posicionalmente cercana al Sol en la foto del eclipse está en una posición diferente de en la foto de noche, ¿sí? Entonces eso significa que efectivamente la luz de esa estrella se ve atraída por el Sol y efectivamente se va a ver como si estuviera en una posición diferente, como si estuviera corrida. Entonces, ¿qué es lo que dice Popper al respecto? Claro, esa predicción de Einstein es demasiado arriesgada, ¿sí? Y ese riesgo, pues no es un dato menor. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera pasado si Eddington, al hacer todo ese experimento, hubiera notado que en las dos fotos la estrella cerca al Sol estaba en la misma posición, ¿sí? Se caía toda la explicación de Einstein y ya no tenía manera de defenderla. Es decir, ahí Einstein ni ningún físico que seguidor de Einstein hubiera podido inventarse una hipótesis ad hoc para poder, digamos, salvar los papeles, ¿sí? Y seguir creyendo que la relatividad de Einstein es verdadera, ¿sí? Entonces lo que explica Popper es: la teoría de Einstein predice un hecho muy específico, ¿cierto? Si mi teoría es cierta, va a pasar esto, ¿cierto? Va a pasar que la estrella se va a ver en una posición diferente. Y si eso no sucede, ¿sí? Y si eso no sucede, es porque entonces hay un error en la teoría de Einstein. No puede ser cierta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encuentra Popper ahí? Es muy fácil encontrar hechos que supuestamente verifiquen una afirmación. Lo que sí no es tan simple es seguir defendiendo una teoría cuando un hecho o una observación me demuestran que no es como la teoría lo estableció, ¿cierto? Es decir, es muy fácil verificar, ¿cierto? Es muy fácil verificar para una teoría. Lo que no le es tan fácil para una teoría es lo que llama la falsabilidad o la falsación, ¿sí? Es decir, cuando un hecho con una observación notamos que no es como una teoría predijo que iba a ser, ¿sí? Entonces ahí hay un problema, ¿cierto? O sea, ahí ya eso es insalvable por donde se lo mire, ¿cierto? Pongo un ejemplo que Popper suele utilizar mucho en otros textos. Si yo afirmo todos los cisnes son blancos, pues es relativamente fácil hacer verificación de esa afirmación. Entonces, observo un cisne blanco y después otro, y después otro, y después otro, y después otro. Pero si de repente me encuentro con un cisne negro, entonces la afirmación todos los cisnes son blancos ya es automáticamente falsa. Ya es automáticamente falsa porque ya me encontré con un hecho, con una observación contraria a mi afirmación. Y si encuentro una observación contraria a mi afirmación, entonces mi afirmación necesariamente es falsa, ¿sí? Y frente a eso no hay nada que hacer, ¿cierto? Frente a eso no hay absolutamente nada que hacer. La teoría está equivocada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que observa Popper para ya darle la palabra a Johnny? Que mientras Marx, Freud y Adler, o las teorías de Marx, Freud y Adler, no reconocen ningún hecho posible que si se llega a dar mostraría que están equivocados, ¿sí? Mostraría que están equivocados. La teoría de Einstein, ¿sí? De una vez ya planteaba cuál era el hecho que se tenía que dar para demostrar que estaba equivocado, ¿sí? O sea, la teoría de Einstein plantea, si no sucede esto es porque estoy equivocado. Y frente a eso no hay nada que hacer, ¿cierto? Y ese es, digamos, lo que a Popper le impresiona de Einstein, ¿sí?
reconoce que tiene muchísimas posibilidades de equivocarse y aún así no se equivoca, ¿sí? En cambio, Marx, Freud y Adler, ¿sí? Desde el principio, o al menos para sus partidarios, desde el principio, ya no reconoce hechos que puedan demostrar que están equivocados, porque cualquier cosa que suceda pueden explicarla con sus términos y seguir creyendo que es algo verdadero. Johnny, adelante. Profe, sí. Bueno, con el ánimo pues de clarificar pues los conceptos, teniendo que hay que entenderlos pues como el autor los comprende, ¿cierto? Cuando se habla de pseudociencia, se refiere a aquellas pues teorías que no tienen algo verificable, como lo acabaste de explicar con Einstein, como Malthus y Adler, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Adler es de la psicología individual. Se podría decir que es un poquito más volada que la de Freud, ¿cierto? Sí. En el texto hay un ejemplo que ponen, ¿no? De ejemplo, al hombre cuando asesina a un niño, y que para Freud y Adler, tanto de un lado para el otro, tiene su respuesta. Si lo mata, quería ser malo, en fin, si no, Si pues lo salva eso. es porque... Eso. Entonces, no se puede clasificar como en una jerarquía esto, o todas son pseudociencias. Y si el enunciado verdadero que está en la teoría sería una pseudociencia o está inmerso en la pseudociencia de la misma teoría como tal. ¿Sí me hizo entender? Sí, sí, Johnny, no te preocupes. Por eso puse esta nota aquí al lado de estas tres teorías, ¿cierto? La teoría de Einstein asume un riesgo enorme, ¿sí? Mientras que el marxismo, el psicoanálisis de Freud y la psicología de Adler no asume ningún tipo de riesgo. Claro, porque si desde el principio cualquier cosa que suceda la puedo explicar, ¿sí? Pues qué riesgo tengo de equivocarme. Si cualquier cosa que suceda la puedo explicar con mi teoría. Pongo el mismo ejemplo, ¿sí? Si un hombre tiene una excelente relación con su madre y muy cercana, es porque no ha superado el complejo de Edipo. Y si otra persona es exactamente lo contrario y tiene una pésima relación con su madre, también es porque no ha superado el complejo de Edipo, ¿sí? Eso se llama no asumir un riesgo. Ahí el complejo de Edipo gana por A o por B, ¿sí? En cambio, con Einstein no pasa eso. Einstein no va a ganar por A o por B. Es muy claro qué es lo que tiene que pasar para que la teoría de Einstein pierda, entre comillas, ¿sí? Es muy claro qué es lo que tiene que suceder para que la teoría de Einstein pierda. En cambio, con Freud no es claro qué es lo que tiene que suceder para que Freud pierda, entre comillas, pues poniéndolo en esos términos, sino que pase lo que pase va a tener razón y pase lo que pase va a poder explicarlo, pase lo que pase va a poder ganar. Entonces, para Popper, pues ese no asumir riesgos es precisamente lo que hace que Marx, Freud y Adler no sean teorías científicas, según Popper, ¿cierto? Ginny, adelante. Entonces, el enunciado verdadero estaría en la teoría de Marx, Freud y Adler, o también está en la de Einstein, enunciado verdadero. Sí, por eso vuelvo y repito. El problema del enunciado verdadero no es algo que propiamente le preocupe a Popper, pero ya vamos a ver, digamos, ese asunto. Para ponerlo en los términos más simples posibles, casi escolares, ¿sí? Lo que distingue a Popper de, por ejemplo, el Círculo de Viena, es que mientras el Círculo de Viena explica que una teoría es científica si se puede verificar, ¿sí? Popper va a decir, no, la teoría no es científica porque se pueda verificar. Al contrario, la teoría es científica en la medida en que se pueda falsar, ¿sí? Es decir, en la medida en que yo pueda buscar un hecho, ¿sí? Sé cuál es el hecho que debo buscar y que si lo encuentro, me va a demostrar que la teoría es falsa, ¿cierto?
Es decir, lo que dice Popper es, verificar es muy fácil, ¿sí? Cualquiera que se invente cualquier barra basada puede verificarla, entre comillas, ¿sí? Y técnicamente puede ofrecer, entre comillas, pruebas de la veracidad de sus afirmaciones, ¿sí? Como el ejemplo que les ponía sobre la astrología. Pero lo que no puede hacer es que si sucede algo, sucede un hecho que es contrario a lo que la teoría dice, lo que no puede hacer es, si pretende ser científica, ¿sí? Si pretende ser científica, es seguir defendiéndola, ¿sí? Es decir, en el momento en que alguien afirma algo, ¿sí? O afirma una teoría, se equivoca, hay un hecho que demuestra que se equivocó y la sigue defendiendo, por ejemplo, mediante hipótesis ad hoc, ahí ya dejó de ser científico, ¿sí? Y se convirtió en otra cosa diferente, ¿sí? Jimmy, adelante. Jimmy, después Juan Andrés. Profe, sí, entonces en ese caso, si sigue pues como en esa reiteración en cuanto a querer verificar esa teoría, entonces está en pro de sus intereses personales, ¿cierto? Pues podría decir así. Bueno, eso por un lado, pues me atrevo a decirlo. Y por el otro, en cuanto a la falsación, entonces podríamos, por ejemplo, recordar cuando se decía que la Tierra era plana o era cuadrada, ¿cierto? Cuyas teorías luego se verificaron y pues se constató. Se falsaron. Pues, exacto. Claro, a través de un experimento, de una observación, como se encontró que el hecho no correspondía, ¿sí? No correspondía con la afirmación, entonces la afirmación es falsa. Mejor dicho, y esto lo iremos viendo paulatinamente, simplemente lo voy a adelantar. El problema que le ve Popper a la verificación es el mismo que ya David Hume le vio a la inducción, ¿cierto? Al razonamiento inductivo, ¿sí? De muchas observaciones no puedo concluir que en el futuro va a seguir sucediendo lo mismo, ¿sí? Ese sería un razonamiento inductivo. Muchas gracias, profe. Listo, Jimmy. La verificación para Popper nunca es definitiva, ¿cierto? Nunca es definitiva porque yo puedo seguir observando más y más y más y más y más, pero yo no voy a poder abarcar todas las observaciones posibles. En cambio, la falsación sí que es definitiva, ¿cierto? Es decir, si en las fotos del eclipse Eddington hubiera notado que en las dos fotos la estrella estaba en la misma posición, esa falsación habría sido ya definitiva, ¿sí? Definitivamente la teoría de la relatividad sería falsa, ¿sí? Porque la predicción que se derivó de ella no se dio, ¿cierto? El hecho que esperaba que sucediera no se dio, ¿cierto? Y si no se da, es porque en la teoría hay algún error, ¿cierto? Entonces, lo que dice Popper es, la manera como mejor se entiende la labor científica es precisamente que al plantear una hipótesis, al plantear una teoría, esta debe decirnos qué es lo que tiene que suceder para que sea falsa, ¿sí? Es decir, qué tiene que pasar para que podamos considerar que la teoría se equivocó, ¿sí? Y si efectivamente sucede aquello que nos demuestra que la teoría se equivocó, pues listo, se equivocó y la descartamos y planteamos otra, ¿cierto? Esa es, digamos, la esencia del planteamiento de Popper. Ahora sí, Juan Andrés, qué pena contigo. Tenía ahí Tranquilo, profe. No se preocupe. Profe, bueno, lo primero era en cuanto a esta problemática que tiene Popper con las pseudociencias de que no asumen ningún riesgo. Entonces, digamos que yo lo relacionaba de esta manera. Por decir, yo hoy me levanto, salgo afuera de mi casa y puedo decir, hoy como puede llover, no puede llover también.
Entonces, digamos que en ese sentido, ese día o puede llover o no puede llover. Entonces yo estaría, por así decirlo, en algo cierto, pero no aportaría un conocimiento, por tanto ahí, pues porque no asumí ningún riesgo, ¿no? El riesgo lo asumiría si yo digo, hoy no va a llover porque veo que está el día soleado, tal cosa y tal cosa. Entonces ahí asumiría un riesgo porque puede que ese día por alguna razón llueva, ¿no? Entonces en ese sentido yo no asumiría un riesgo y Ajá. por tanto tampoco estaría aportando conocimiento. Entonces pienso que en ese sentido sería como la problemática o lo que Popper quiere decir. Y en cuanto a lo falsable, eh, digamos que lo falsable, o así lo he comprendido, no necesariamente no es porque sea falso, sino porque puede ser sometido a una experimentación u observación, como usted lo decía, y a través de esa observación o experimentación, entonces yo puedo darme cuenta la veracidad o el error de una hipótesis que se ha planteado. Entonces no sé si sería más o menos algo así. Exacto. Si yo digo, mañana va a llover, sí, y lo afirmo así, mañana va a llover, y mañana no llueve, pues claramente me equivoqué, ¿cierto? Digamos. Y en cambio, si digo, como bien lo mencionas en el ejemplo, mañana o llueve o no llueve, el problema de esa afirmación es que pase lo que pase, mi afirmación va a ser cierta, ¿sí? De hecho, es esa proposición, la estructura de esa proposición, ¿sí? ¿Sí? P o no P es lo que se conoce como una tautología, ¿sí? Porque siempre va a ser cierto, P o no P, ¿sí? O A igual a o A y A es una tautología porque siempre va a ser algo cierto, ¿sí? Entonces esa clase de proposiciones no, precisamente como lo menciona Juan, no dan un conocimiento nuevo, ¿cierto? No dan un conocimiento que avanza, ¿cierto? ¿Sí? El avance del conocimiento se da precisamente por corrección de equivocaciones, ir planteando afirmaciones, demostrar que son falsas e ir planteando otras, y en la medida en que no se pueda demostrar que esas otras son falsas, pues las consideraremos como verdaderas, ¿sí? Entonces, muy distinto es decir, mañana va a llover, a decir, mañana o llueve o no llueve, ¿sí? En la primera proposición estoy asumiendo un riesgo de equivocarme, porque es claro cuál es el hecho que tiene que suceder para que yo esté equivocado, ¿sí? Es decir, si mañana no llueve, eso ya es prueba suficiente para que mi afirmación mañana va a llover sea falsa, ¿sí? En cambio, mañana o llueve o no llueve, pase lo que pase, voy a tener razón. Es decir, no estoy asumiendo ningún riesgo de equivocarme. Entonces, eso es casi como el meme, así que chiste, ¿cierto? Así que chiste. Si pase lo que pase, voy a tener razón. Si pase lo que pase, mi teoría va a ser cierta. Eso es, digamos, para los que están viendo metafísica conmigo. Hegel diría algo así como que pues está reduciendo toda la realidad a un solo elemento, no está poniendo a avanzar el conocimiento, sino que se queda como estancado, ¿sí? Y como lo reduce todo a un solo punto, en el fondo no está haciendo ni diciendo nada, ¿sí? Si todo posible comportamiento de una persona con su madre, por mucho que sea contrario uno al otro, puede explicarse de la misma manera, ¿sí? Toda relación con nuestra madre puede ser explicada en términos del complejo de Edipo. Entonces, ¿cómo entendemos finalmente por qué alguien tiene una excelente relación y el otro, por el contrario, tiene una pésima relación? ¿Sí? ¿Cómo entendemos esa diferencia? Y explicar algo tan distinto con los mismos términos y de la misma manera, en el fondo no es explicar nada, ¿cierto? En el fondo no está explicando nada. En cambio, con Einstein, ¿sí? En cambio, con Einstein, como su teoría apuntaba a un hecho muy específico, es decir, tiene que suceder esto, ¿sí?
tiene que suceder esto, ¿sí? Entonces, al darse que efectivamente se dio ese suceso que predijo, o que digamos no se falsó, ¿sí? Corrió un riesgo y ganó, ¿sí? Sí está explicando, ¿sí? Sí está explicando algo sobre el universo, ¿sí? Porque lo está explicando de manera tal que refleja lo que sucede, ¿sí? Y lo que sucede, pues, es de una manera y no de otra, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces, lo que dice Popper es, claro, ¿cuál es el riesgo que asumió la relatividad de Einstein? La teoría de Einstein era riesgosa en la medida en que era incompatible con determinadas observaciones posibles. Es decir, ¿cuáles eran las observaciones posibles? Que en las dos fotos la estrella estuviera en el mismo punto, o que en una foto la estrella estuviera en un punto y en otra foto la estrella estuviera en otro. Esas eran las dos observaciones posibles. Y la teoría de Einstein era incompatible con una de esas observaciones posibles, que en las dos fotos la estrella estuviera en el mismo punto, ¿sí? Ese es el riesgo que está asumiendo. Si Einstein hubiera dado una teoría tal, hubiera hecho una afirmación tal, que cualquiera de las dos posibles observaciones habría sido una corroboración, ¿sí? Diría Popper, ahí ya se salió del ámbito científico, porque pase lo que pase, mi teoría no se va a equivocar. Por eso dice, parece Marx, Freud y Adler, más que explicaciones científicas, parecen más mitos, ¿sí? Porque el mito en una sociedad se encarga de explicar de manera omniabarcativa toda la realidad de una comunidad o de una cultura, ¿sí? Que está, digamos, en una fase menos tecnificada y menos sofisticada de su desarrollo, ¿sí? El mito explica el surgimiento del mundo, el mito explica el surgimiento del ser humano, el mito explica por qué el rey es de la familia tal, el mito explica por qué los hombres deben ser de una manera y las mujeres de otra, el mito explica todo lo que hace parte de una comunidad, ¿sí? Por eso se parece más a un mito que a una explicación científica. Una explicación científica no puede explicarlo todo. Tienes que explicar una determinada cosa, un determinado hecho, ¿sí? Y si la explicación es tal, o mejor dicho, si el hecho que nosotros observamos es incompatible, es contrario a lo que la teoría dice, ¿sí? Entonces sencillamente está equivocada. Por eso decía Popper, Marx planteó una teoría falsable en principio. El mismo Marx planteó una teoría falsable, ¿sí? Para que se dé la revolución, se tiene que llevar el capitalismo a su extremo. Premisa 1. Premisa 2. Inglaterra es el país que ha llevado el capitalismo a su extremo. Conclusión, en Inglaterra tendría que darse la revolución primero. Ahí ya, digamos, es claro qué tenía que pasar para que la teoría estuviera equivocada. Lo que tenía que pasar era que no se diera la revolución comunista en Inglaterra. Efectivamente, no se dio la revolución comunista en Inglaterra. Entonces, la teoría de Marx está equivocada. ¿Qué pasó? Que ya no Marx, sino los marxistas, en vez de asumir, listo, corrimos un riesgo y nos equivocamos, listo. Vamos a tener que replantearnos, volver a leer a Marx, corregir donde haga falta y plantear, digamos, una predicción nueva y esperar a que no se equivoque. En vez de hacer eso, en vez de tener, digamos, esa honestidad intelectual, de decir, nos equivocamos,
se pusieron a plantear hipótesis ad hoc. Es que en Inglaterra los burgueses, ¿cierto? Es que tal cosa. Es que tal otro, ¿cierto? Como el ejemplo que ponía Geraldine del duende. No, es que el duende es invisible. No, es que el duende no se puede detectar. No, es que el duende tal cosa, ¿sí? Explicaciones para cada cosa que sucede diferentes, por eso son hipótesis ad hoc, una explicación exclusivamente para esto, exclusivamente para lo otro, con tal de no admitir que me equivoqué, ¿sí? Digamos, poniéndolo en términos más coloquiales, es empezar a dar excusas, ¿sí? Empezar a plantear excusas y excusas y excusas para no asumir que, hombre, corrimos un riesgo al intentar dar una explicación y perdimos, nos equivocamos, suele pasar, ¿sí? A todos nos sucede en algún momento. Nos equivocamos, pues tendremos que replantearnos, no nos vamos a replantear nada, no, nuestra teoría es capaz de explicarlo todo, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que Popper finalmente se dio cuenta. Con razón, ¿qué es lo que distingue a la ciencia de la pseudociencia? No es que la ciencia sea verdadera y la pseudociencia sea falsa, ¿sí? Vuelvo y repito. Y el mismo Popper lo reconoce. Marx dijo muchas cosas muy quizás ciertas o interesantes o dignas de ser pensadas sobre la sociedad y sobre la producción y los medios de producción, la explotación de los trabajadores, y puede que dijera muchas cosas muy ciertas. Freud puede que en sus textos diga cosas muy interesantes acerca de por qué el ser humano nunca se siente conforme en una cultura, y pueden ser dignas de ser pensadas, ¿sí? Pero todavía, dice Popper, todavía no son ciencia, ¿sí? Serán ciencia en el momento en que planteen teorías, ¿sí? Que sean lo suficientemente claras y desarrolladas, que no sean ambiguas, ¿sí? Para que puedan predecir hechos, ¿sí? Y que esos hechos no los refuten, ¿sí? En la medida en que sean capaces de asumir riesgos, al decir, bueno, esto es así por esto, y si no es así, entonces nos equivocamos y volvemos a plantear otra explicación. Pero si de entrada no asumen ningún riesgo, ¿sí? Se van a quedar ahí en el campo de la pseudociencia. Podrán decir cosas muy interesantes e incluso una que otra cosa cierta, pero aún no serán ciencia, ¿sí? Aún no serán parte de ese corpus de las ciencias. Se volverán ciencias en el momento en que, como Einstein, a partir de su teoría haga una predicción muy arriesgada que de no darse se equivocaría, ¿sí? Y efectivamente, digamos, esa equivocación no se da, o esa falsación no se da. Entonces, Popper lo explica ahí, llega a las siguientes conclusiones, 8 conclusiones de esta primera parte. 1. Es fácil obtener confirmaciones para prácticamente cualquier teoría que se nos ocurra. 2. Una predicción, si es científica, tiene que ser arriesgada, es decir, esperar que no pase algo distinto. 3. Toda buena teoría científica implica una prohibición, es decir, prohíbe que sucedan ciertas cosas o es incompatible con determinadas observaciones posibles. 4. Una teoría que no es refutable por ningún suceso concebible no es científica. La irrefutabilidad o la omniexplicación no son virtudes, sino todo lo contrario, son defectos de una determinada teoría o una determinada explicación de un fenómeno, ¿sí? 5. Toda genuina evaluación o test, dice Popper, de una teoría científica es un intento por desmentirla, por refutarla, por demostrar su falsedad, no su veracidad, sino su falsedad. Algunas teorías están más expuestas a la refutación que otras, es decir, pueden suceder más cosas que las refuten, ¿sí? Y para Popper, si una teoría tiene muchas más posibilidades de ser refutada, más científica es, dice Popper. Más científica es
en la medida en que puedan suceder más hechos que la refuten, ¿sí? Como por ejemplo la gravedad de Newton, ¿cierto? Por ejemplo, la gravedad de Newton explica tanto el movimiento de los planetas del sistema solar como la caída libre de los cuerpos en el planeta Tierra. ¿Qué significa eso? Que si en el espacio no se hubieran dado la órbita planetaria, como decía Newton, se hubiera equivocado. Y si en el planeta Tierra, los cuerpos no cayeran como lo decía Newton, también estaría equivocado. Es decir, está asumiendo un doble riesgo, ¿sí? Tienen más posibilidades de equivocarse. Pero como no se equivocó, no sucedió nada que lo refutara, entonces, pues es mucho más científica y a la larga mucho más verdadera, ¿sí? ¿Qué me dicen por aquí? Dice Geraldine, es mejor una teoría que se pueda falsear 1000 veces y pasar las pruebas. Esto nos acercaría más a la verdad. En el momento que caiga la teoría, se da cuenta de su equívoco y se desmorona, como la gravedad de Aristóteles. Creía que un cuerpo solo podía estar en movimiento rectilíneo uniforme, pero esto fue removido posteriormente. Aristóteles aún no conocía el vacío y la fuerza de fricción. Esta teoría fue reemplazada por la de Galileo, luego Newton y luego por la de Einstein. La teoría vigente dice que la gravedad puede tener características de presión que provocan un efecto geométrico en la materia sobre el espacio-tiempo. Pero bueno, ya eso no viene al caso por el momento, pero, por ejemplo, ya que menciona a Galileo. Galileo planteó una explicación que solamente abarcaba la caída de los cuerpos, ¿sí? La caída libre de los cuerpos en la Tierra. Entonces tenía una posibilidad de equivocarse, ¿sí? Si efectivamente dos objetos sin la fricción del aire caen al mismo tiempo sin importar su peso o su masa, ¿sí? Tenía una posibilidad de equivocarse. Pero luego llega Newton y da una explicación de la gravedad, que no solamente explica esa caída de los cuerpos que ya había descubierto Galileo, sino que también explicaba la órbita de los planetas. Es decir, asume un riesgo doble, ¿sí? Tiene más posibilidades de equivocarse. Y como no lo hizo, ¿sí? O al menos en su momento, no se encontró nada que lo refutara, entonces se consideró la explicación newtoniana de la gravedad como mejor que la de Galileo, porque la de Newton, a diferencia de la de Galileo, no solo explicaba la caída libre de los cuerpos en la Tierra, sino también la órbita de los planetas, ¿sí? Entonces, por eso dice que algunas teorías están más expuestas a la refutación que otras. Sexta conclusión. Las confirmaciones solo son válidas cuando constituyen un intento infructuoso por desmentir la teoría, es decir, si buscamos el hecho que nos demuestre que estamos equivocados y no lo encontramos, ¿sí? No encontramos por ninguna parte un hecho que demuestre que Einstein estaba equivocado, pues entonces hay que considerar que esa teoría es verdadera, ¿sí? Entonces esa verificación que planteó el Círculo de Viena para Popper va a ser no, se verifica en la medida en que no seamos capaces de refutar o de demostrar la falsedad de una teoría. Si no hay nada que nos refute, si no hay nada que nos muestre que estamos equivocados, pues bueno, aceptamos esa teoría como verdadera, pero no como una verificación directa mediante enunciados de observación como pensaba Schlick, ¿sí? Sino más bien un intento de encontrar una observación que sea contraria, que demuestre que nos equivocamos. Si no damos con ninguna observación que demuestre que nos equivocamos, pues listo, no hay ningún problema y aceptamos esa teoría. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta?
Sí, profe, Sí. y en cuanto a esto que acabamos de decir, como yo le escribí ahí en el chat, también podríamos adjuntarle allí un poquito sobre la famosa teoría de Giordano Bruno, ¿cierto? Que por la cual, pues, fue a manera de paréntesis, que fue Ujú. quemado en la hoguera, pues, es decir, de romper con una teoría o una falsación, ¿cierto? En donde, pues, se decía que la Tierra era el centro del universo. También podríamos, pues, como agregarle eso, ¿cierto? Es decir, Ujú. como de romper con esa típica o esa, eh, sí, esa teoría pues que hasta el momento de aquella época era pues imperante, ¿no? Ujú. No conozco en detalle la teoría de Giordano Bruno, entonces digamos, no podría decir mucho al respecto. Pero de todas maneras, el cambio y el desarrollo de la ciencia para Popper se da precisamente en la medida, no en que se demuestran cosas verdaderas, sino en la medida en que se refutan cosas falsas, ¿sí? En la medida en que se van descubriendo los errores y se corrigen, ¿sí? Y damos con teorías sobre las que no encontramos nada que nos demuestre que estamos equivocados, entonces ya digamos que se acepta esa hipótesis o esa teoría como verdadera. Verdadera no de forma definitiva, sino siempre de forma tentativa, ¿cierto? Es decir, puede suceder que el día de mañana pase algo, ¿sí? O nos encontremos con un hecho que no coincida que no coincida con nuestra teoría, que no coincida con nuestro marco teórico, ¿sí? Por ejemplo, se aceptó como verdadera la teoría de Newton, ¿sí? Hasta que un día Mach, Heisenberg, Wolfgang Pauli, etcétera, etcétera, fueron descubriendo que en las partículas subatómicas, el movimiento de las partículas subatómicas no funcionaba a la manera como la física de Newton, ¿sí? Su mecánica no era igual, no funcionaba, no había manera de explicar mediante la mecánica newtoniana el movimiento de las partículas subatómicas. Entonces, hubo que crear otro marco teórico, hubo que crear otra teoría, ¿sí? Otra teoría que, sin ir en contravía o sin ser contraria a lo que, digamos, descubrió la mecánica newtoniana sobre, digamos, los cuerpos visibles, ¿sí? Sobre los cuerpos visibles, no subatómicos, sino visibles, lograr explicar también el movimiento de las partículas subatómicas, ¿sí? Y de ahí surgió la mecánica cuántica, ¿sí? Jimmy, adelante. Sí, profe, haciendo un paréntesis de estos grandes teóricos, pues, de Einstein, Marx, Freud y el otro, profe, este, también podríamos, no sé, como agregarle, pues, allí esta típica, voy a ser un poco abismal, la típica teoría de los viajes en el tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que Tesla, bueno, y otros han querido Sí. constatar o quisieron constatar, ¿no? Entonces, digamos, como una herramienta fundamental, pues, en este caso sería como constatar si eso es verdad o no es verdad, ¿no? Si esa teoría de ellos, o en este caso de Tesla, pues, de que los viajes en el tiempo son reales, está basada en una falsación o que sí es cierto, ¿no? También se le podría aplicar, o qué, profe. ¿Qué pasaría con esa cuestión de los viajes en el tiempo? Tampoco, digamos, la conozco muy en detalle, pero así como me la mencionas, esa afirmación de la posibilidad de los viajes en el tiempo, creo que aún no es científica del todo, ¿sí? Así provenga de Tesla, así, digamos, sea defendida por físicos, al menos dentro de los criterios de Popper, aún estaría en la etapa de la pseudociencia. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo que se está asumiendo con esa afirmación? ¿Sí? Los viajes en el tiempo son posibles. Bueno, y
¿Qué tendría que pasar para convencernos definitivamente de que los viajes en el tiempo no son posibles? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe cuál es el experimento, cuál es la observación que hay que hacer, qué es lo que tiene que suceder, ¿sí? Para que, o cuál es la observación en el mundo que se tiene que dar que no sea compatible con la afirmación, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que observar para darnos cuenta de que los viajes en el tiempo no son posibles? Y el día que tengamos claro eso, que los físicos tengan claro eso, busquen ese hecho, busquen esa observación y no la encuentren, entonces ya tendrán mejores motivos, ya más científicos para considerar que a lo mejor los viajes en el tiempo sí son posibles. Pero como todavía no se ha llegado allá, como todavía no se ha dicho, bueno, vamos a hacer esta observación y si encontramos esto, entonces los viajes en el tiempo no son posibles. Como no se ha llegado allá, entonces todavía, por muy que haya salido de la boca de Tesla, no es ciencia, todavía, pero puede llegar a serlo, ¿sí? Que de hecho él da un ejemplo. La teoría de la evolución tiene su raíz o su antecedente en una afirmación de Empédocles que, tal como él la afirmó, todavía no tenía ese riesgo, ¿sí? Todavía no se sabía bien qué observar para darnos cuenta de si estaba equivocado. Pero en el momento en que de la teoría de la evolución surge algo observable, bueno, entonces si las especies evolucionan, ¿sí? Si hubo otras especies diferentes en el pasado, entonces deberíamos hallar, digamos, pues probablemente estoy inventando, estoy caricaturizando, pero es para la claridad. Entonces deberíamos hallar restos fósiles de esas especies anteriores. ¿Qué tiene que pasar para que la teoría sea falsa? Que no se hubiese encontrado ningún fósil de una especie anterior. Pero como pues efectivamente se encontraron, bueno, entonces sí existieron especies anteriores de las cuales evolucionaron las actuales, ¿cierto? Bueno, Muchas gracias, sí. profe. Listo. La teoría de Einstein claramente cumple con ese criterio de refutabilidad, es decir, hay una posibilidad o había una posibilidad de que estuviera equivocada. La astrología o el marxismo o el psicoanálisis, por su parte, explican de modo suficientemente ambiguo o de modo suficientemente vago para que cualquier hecho pueda ser considerado una confirmación de su teoría, es decir, no son refutables, no asumen ningún riesgo, por ende no son científicas. Son científicas en la medida en que asumen riesgos de equivocarse, ¿sí? Y digamos que reconocen cuando se equivocan, ¿sí? En cambio, una afirmación que muy difícilmente va a reconocer un error o directamente no lo hace, porque no asume ningún riesgo, pues no puede ser científica. Vuelvo y repito, esto no tiene que ver todavía con la veracidad, ¿cierto? Todavía con la veracidad, sino con el carácter científico. Vuelvo y repito, Einstein se pudo haber equivocado, ¿sí? Y Marx y Freud podrán haber dicho cosas ciertas e interesantes sobre la sociedad o sobre la psicología, pero Einstein hubiese sido, la teoría de Einstein hubiera seguido siendo científica a pesar de su error, porque asumió un riesgo. Y Marx y Freud no pueden ser considerados científicos por mucho que digan algunas cosas ciertas, porque no asumen ningún riesgo, ¿sí? Sino que pretenden explicar todo lo que suceda, incluso lo contrario, incluso los hechos contrarios, con los mismos términos y de la misma manera, ¿sí? La teoría marxista adquirió esta práctica omniexplicativa,
algunas afirmaciones del mismo Marx eran refutables, es decir, asumían un riesgo y efectivamente fueron refutadas, es decir, perdieron en asumir ese riesgo. Pero en lugar de aceptar las refutaciones, los adeptos de Marx reinterpretaron la teoría y los elementos de juicio para hacerlos compatibles. Salvaron la refutación, pero perdieron su carácter científico. Las dos teorías psicológicas, las de Freud y Adler, simplemente son irrefutables, al modo de ver de Popper, pues no hay conducta humana posible que pueda refutarlas. Las observaciones del psicoanálisis son tan ingenuas como las de la astrología. Una calificación bastante fuerte. Dice, ahora bien, esto no quiere decir que si algo es una pseudociencia, entonces no vale la pena, ¿sí? O es pura cháchara o un timo, pues, ¿cierto? No, dice, un mito o una pseudociencia puede desarrollarse y volverse científica, pero en la medida en que sea evaluable, en que corra riesgos, en que asuma la posibilidad de equivocarse. De hecho, muchas teorías científicas se han originado a partir de mitos, o un mito puede llegar a anticipar una teoría científica, como la evolución por ensayo y error de Empédocles. Que una teoría no sea científica, sino metafísica, no quiere decir que carezca de importancia o que sea un sinsentido. Puede incluso estar basada en ciertas observaciones, pero aún no tiene, dice, los elementos de juicio suficientes, es decir, aún no sabe cuáles son los riesgos que debe asumir para mostrarse a sí misma como una teoría verdadera, ¿sí? Aún no es claro qué es lo que, digamos, puede refutar qué es lo que la puede refutar, ¿sí? Así, el problema que Popper trató de resolver al proponer ese criterio de refutabilidad o de falsabilidad no tenía nada que ver ni con el significado del lenguaje ni con la verdad de los enunciados, sino con trazar una línea divisoria o una demarcación o un límite entre los enunciados de las ciencias y todos los demás, religiosos, metafísicos, éticos o simplemente pseudocientíficos. Este problema de la demarcación o de la distinción entre ciencia y pseudociencia consiste entonces en que una teoría científica, si su enunciado es susceptible de entrar en conflicto con una observación posible, ¿cierto? Y con esto último que les voy a decir, dejo por hoy y nos vemos el miércoles. ¿Cómo identificar a una persona dogmática? ¿Cómo identificar a una persona que está, digamos, llevada por una ideología y no quiere aceptar que otras posibilidades de pensamiento? Pregúntele qué tiene que pasar para que reconozca que se equivocó. Y si no es capaz de decirlo o no quiere plantear un escenario que si se da demostraría su error, entonces esa persona, digamos, no está siendo intelectualmente honesta, está, digamos, basando su pensamiento más en emociones, en intereses, en vanidad, más que en un verdadero deseo de conocer. Bueno, y con eso dejamos hasta aquí por hoy. Espero que les haya quedado lo más claro posible y nos vemos el miércoles. Una feliz mañana para todos. Una feliz tarde. Igualmente. Buena tarde. Muchas gracias, profe. Y Dios le pague. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe.